el libro, ustedes pueden abrir el numeral 2.1 del libro, que yo tengo aquí, aquí tengo el libro, ¿sí? Aquí está el libro, y se van al numeral 2.1 del libro, ¿sí? Y este ejemplo que están viendo aquí en esta página del libro, que es la página 55 y siguientes, ese mismo ejemplo yo lo voy a abrir en Excel. Y aprovecho para esclarecer algo que algunos se pueden confundir a veces cuando estén mirando el libro. En el libro, los diferentes ejemplos que yo dejé montados en el libro son ejemplos hechos con diferentes empresas. Entonces dice aquí, adviértase que en cada ejemplo usamos los datos de empresas reportantes ficticias diferentes y por tanto los ejercicios se deben estudiar de forma independiente y no se deben tratar de correlacionar entre sí. Es como una época en que alguien se puso a mirar, cuando yo hago el formato de los ingresos y luego el formato de las cuentas por cobrar, que es que no le cruzaban los mismos terceros. Claro, es que son formatos hechos como si los formatos los entregaran diferentes empresas. Si los estás haciendo para una misma empresa, es obvio que en el formato de los ingresos los terceros que van a aparecer allí son los mismos que te tienen que aparecer en el formato de las cuentas por cobrar. Pero en este libro como yo lo hago y para eso dejo esta salvedad, cada uno de los ejemplos que yo monto aquí, que el formato 1010, que el 1001, que son hechos con diferentes empresas. Cada empresa diferente hizo un formato diferente. ¿Listo? Entonces, que aquí se cada ejercicio, ya sea el de las retenciones, el de formato 1003 o el de los ingresos, ¿sí? Se elaboraron usando datos supuestos independientes y únicos para cada tipo de reportante. Entonces, son formatos que fueron hechos o son tomados de diferentes empresas. No son formatos de una misma empresa, no, sino que son formatos de diferentes empresas. Listo. Aclarado eso, entonces, este es el ejemplo de la página 55 y siguiente. Yo lo voy a abrir es en versión de Excel. Este mismo ejemplo lo voy a abrir en la versión de Excel. Y en la versión de Excel, ustedes se van a ir a la carpetica que se llama hojas de trabajo, ¿sí? Y luego van a buscar el formato 1010. Y abren el formato 1010, es este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar hacer para poder construir un formato 1010 de socios y accionistas? Entonces, tienes que agarrar quiénes son todos los socios de la sociedad a diciembre 31, con sus cédulas, con sus direcciones, ¿sí? Y ese es el valor del capital suscrito y pagado. Eso es lo que se buscaría en las sociedades que son anónimas, capital suscrito y pagado, y el valor de la prima. El valor de la prima, entonces, quedaría acá. Recuerden que incluso a veces estos valores de los aportes sociales, hay sociedades que hacen readquisición de acciones propias, que es una figura que pueden estudiar por ahí. Readquisición de acciones propias y una sociedad, por ejemplo, este socio se quiere ir, este socio se quiere ir, Juan Reyes, se va y los otros socios no le quieren comprar. Entonces la propia sociedad le adquiere esas acciones, pero esas acciones saldrían de circulación. Saldrían de circulación, ¿vale? Entonces en la sociedad se hace un débito en la cuenta capital social y un crédito en bancos y le compran las acciones a ese socio y esas acciones salen de circulación hasta que luego alguna otro socio que quiera entrar en el futuro se las tendría que comprar a la sociedad y entraría la plata al banco y otra vez se habilitaría la cuenta capital social. Entonces aquí se hace solo con las acciones que sí le pertenezcan a terceros, no a la propia sociedad, solo con las acciones que sí le pertenezcan a terceros, no a la propia sociedad, y con el valor de la prima, que la prima la regula el artículo 36 del Estatuto Tributario y la prima le pertenece solo al socio que la pagó. Solo el socio que la pagó es el que tiene que declarar esa prima. Listo. Entonces, y aquí están los porcentajes de participación en función de lo que esta cifra del valor del capital suscrito y pagado representa acá en el total. Entonces, estos porcentajes de participación son delicados. Lean las instrucciones que están acá sobre cómo se van a ir llevando esos porcentajes de participación a las últimas dos columnas de acá del formato, ¿sí? Entonces, aquí están las instrucciones sobre esos porcentajes de participación. Dice, cuando se esté llevando esta información al formato 1010, el porcentaje, vamos a usar el otro señalador, aquí, sí, usamos este, el porcentaje de participación se tendrá que informar en una primera columna como una cifra entera y sin usar separaciones decimales. Por ejemplo, ese valor de 0,42% se reportará como 1, pues está por debajo del 1%. Y luego en otra columna siguiente se indicará el número de posiciones decimales para esa primera cifra reportada en la columna anterior. En este caso, en la segunda columna se le colocaría 5, porque son 5 posiciones decimales. ¿Listo? Entonces en la primera columna se reporta 41,4835, pero en la siguiente columna se indicaría con cuántos decimales tenía la primera cifra, se colocaría entonces 5, ¿vale? Lo pueden estudiar acá cuando ya se ve el formato acá. Mira, aquí se ve el formato ya, ¿sí?
lo reportas como una cifra entera y sin el decimal, y aquí la cantidad de posiciones decimales, los que están por debajo de cero, los que están por debajo del 1% los aproximas es al 1%, y aquí la cantidad de posiciones decimales. Listo, entonces ya tienes agarrado el dato de quiénes son tus socios accionistas a diciembre 31, le sacas el porcentaje de participación, le sacas la prima si alguno de ellos había pagado prima, y entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de llevar la información al formato, esta vez se van a ir todos los socios accionistas y el que tenga prima también se va a ir con la prima, listo, y se va a ver el formato así, el formato se va a ver así. En el pasado uno solo reportaba a los que tuvieran aporte superior a 3 millones, por ejemplo, estos dos no se hubieran reportado en el pasado, pero ahora todos se reportan porque se reportan sin importar cuánto sea el valor nominal de su aporte, listo. Entonces hay que hacer el formato con todos los socios accionistas, y mira, esta sumita de control solo te la deja hacer este Excel sencillito que te dejo aquí montado para hacer tu formato, pero el prevalidador de la DIAN no te va a dejar hacer esta sumita de control. Y estas sumitas de control sirven para que uno compruebe que lo que llevaste hasta el formato sea lo mismo que tenías en estas hojitas de trabajo. Estas hojitas de trabajo no se le entregan a la DIAN, ¿no? Estas hojitas de trabajo hay que conservarlas en la empresa por parte del que hizo el trabajo para que el siguiente contador que le va a heredar el trabajo pueda mirar de dónde fue que sacó toda la información. Ah, la sacó de todas estas hojitas de trabajo. Pero lo que uno sí le va a entregar a la DIAN son los prevalidadores o los archivos en XML que se construyen de esta manera. Y este Excel que te dejo acá es un borrador nomás que sí te deja hacer sumitas. O si quisieras organizar esto por la cédula la cédula o el NIC de los socios accionistas, también podrías organizar esta base de datos según los criterios que tú quieras. Y ya cuando tengas todo bien armadito, sí, todo bien armadito, simplemente copias, ¿sí? Coges todo esto, copias y pegas en el prevalidador, ¿ok? Copias y pegas en el prevalidador y listo. Entonces, ese es el formato 1010, que es de los más sencillos.